Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes, hoy es martes 30 de noviembre, último día del mes. ¡Wow! Se fue noviembre, pastor Lizardo. ¡Qué tremendo! Hoy vamos a ser bendecidos con la lección bajo el título Guárdate para que no te olvides. Guárdate para que no te olvides. A donde quiera que usted se encuentre, amigo oyente, por favor tome una actitud de oración y acompáñeme a hablar con Dios. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la linda oportunidad que nos das de volver a estudiar tu palabra. Deposita una vez más joya espiritual en nuestros corazones a través de esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, puesto que el pueblo de Israel había de ser en un sentido muy especial los guardianes y depositarios de la ley de Dios, era necesario que el significado de sus preceptos y la importancia de la obediencia les fuesen inculcados en forma especial a ellos y por medio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Pastor Denis y amigos oyentes, el Señor mandó con respecto a las palabras de sus estatutos: las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas entrando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. En relación a esto, vamos a ver qué nos dice el libro de Deuteronomio capítulo 4, los versos 9 hasta el 23. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de estos textos. Claro que sí, pastor. Estamos listos. Aquí tenemos a Deuteronomio, el capítulo 4, los versículos 9 y 23. Dice la santa palabra de Dios: Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Versículo 23. Guardaos, no os olvidéis del pacto que Jehová vuestro Dios estableció con vosotros, y no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Muchísimas gracias, pastor. Aquí vemos que dos verbos dominan el comienzo de estos dos versículos. Estos verbos son guardar y olvidar. Lo que el Señor les está diciendo es: tengan cuidado de no olvidarse, es decir, no olviden lo que el Señor ha hecho por ustedes ni el pacto que hicieron. El verbo guardaos, que también se utiliza de una forma diferente en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, este verbo guardaos aparece en todo el Antiguo Testamento y significa tener cuidado, velar, preservar o proteger. Curiosamente, Pastor Denis, la primera vez que aparece en las Escrituras es incluso antes del pecado, cuando el Señor le dijo a Adán que guardase el jardín que le había dado. No obstante, ahora el Señor le dice al pueblo, de forma individual a cada uno, que tengan mucho cuidado de no olvidarse. Y cabe resaltar, Pastor Denis y amigos oyentes, que esto no es olvidar en el sentido cognitivo de perder la memoria, aunque con el tiempo y en las nuevas generaciones que podrían llegar, eso era de esperar. Pero este verbo olvidar tenía que ver más bien en el sentido de ser laxos con las obligaciones del pacto.
Es decir, debían ser conscientes de quiénes eran y lo que eso significaba en términos de cómo iban a vivir ante Dios, ante los demás hebreos, ante los extranjeros que había entre ellos y ante las naciones que los rodeaban. Vamos a leer nuevamente, pastor, Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, también el capítulo 6, versículo 7 y el capítulo 11, versículo 19. Pastor Denis, una vez más, ayúdenos en la lectura de estos textos. Como no, pastor, volvemos a leer el capítulo 4, versículo 9, y también al capítulo 6, versículo 7 y capítulo 11, versículo 19. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Capítulo 6, versículo 7. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Capítulo 11, versículo 19. Las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Muchas gracias, pastor. En estos pasajes notamos que no es coincidencia que justo después de que Moisés les dice que no se olviden, que no permitan que estas cosas se aparten de su corazón, les diga que enseñen estas cosas a la próxima generación y a la siguiente. Pastor Denis y amigos oyentes, no solo sus hijos necesitaban escuchar sobre estas cosas. Quizás lo más importante fuera que, al contar y volver a contar las historias de lo que Dios había hecho por ellos, el pueblo no olvidaría esas cosas. Por lo tanto, ¿qué mejor manera de conservar el conocimiento de lo que el Señor había hecho por su pueblo escogido? Mire, estoy muy de acuerdo con eso que usted acaba de decir, de que contarle le ayudaría a ellos a memorizar las maravillas que Dios había hecho en sus vidas. Y es que en la repetición, Pastor Lizardo y amigos oyentes, es que está el aprendizaje. ¿Ha notado usted que cuando uno repite y repite una cosa, ese concepto se queda en nuestra memoria? Y cuando usted enseña algo en la iglesia o en otro lugar, eso que usted está enseñando constantemente lo memoriza de una forma extraordinaria, Pastor Lizardo y amigos oyentes. Yo recuerdo que yo estuve dando la fe de Jesús constantemente y me aprendí las 20 lecciones en orden, Pastor Lizardo. Estoy hablando de mi adolescencia. Salí a predicar con mis padres y otros hermanos y constantemente al dar la fe de Jesús memoricé las 20 lecciones en orden por la repetición. Y creo que eso que usted acaba de decir, de que una intención de Dios al contarle a sus generaciones era que quedara afirmado en sus mentes la historia de su liberación. Ahora yo podría preguntarle, Pastor Lizardo, a nuestros amigos oyentes, el hecho de contarles a otros tu experiencia con el Señor, ¿cómo ha beneficiado no solo a los demás, sino también a ti el hecho de haberlo contado? Contar una y otra vez cómo Dios te ha guiado, en qué manera te ha ayudado a ti a no olvidar la dirección que Dios te ha puesto, a no olvidar sus maravillas. Si es así, escribe ahora en la caja de comentarios: yo cuento mi testimonio y recuerdo las bendiciones del Señor. Yo cuento mi testimonio y recuerdo las bendiciones del Señor. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final del estudio de hoy titulado Guárdate para que no te olvides. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, una vez más te agradecemos por el estudio de tu palabra. Ayúdanos a atesorarlas cada día, que jamás podamos olvidarlas. Al contrario, que estén presentes en nuestras mentes cada día. En el nombre de Jesús. Amén.